Capítulo 6. Antifetichismo y crítica. 1. La teoría es simplemente parte de la lucha cotidiana por vivir con dignidad. La dignidad es la lucha por emancipar el hacer y liberar lo que existe en la forma de ser negado. Teóricamente esto significa pelear por medio de la crítica para recuperar el hacer. Esto es lo que Marx entiende por ciencia. 2. La crítica es un ataque a la dignidad. El grito contra las cosas tal como son se convierte en interrogante. ¿Por qué existe tanta desigualdad en el mundo? ¿Por qué existen tantas personas desempleadas cuando hay tantas sobreempleadas? ¿Por qué existe tanta hambre en un mundo de tanta abundancia? ¿Por qué hay tantos niños viviendo en las calles? Atacamos el mundo con la curiosidad obstinada de una niña de 3 años, pero con la diferencia quizás de que nuestros por qué son iracundos. Nuestro porqué demanda una razón, nuestro porqué somete a aquello que existe al juicio de la razón. ¿Por qué tantos niños mueren a causa de enfermedades que tienen cura? ¿Por qué existe tanta violencia? Nuestro porqué va en contra de lo que es y le pide a lo que es que se justifique a sí mismo. Al comienzo al menos nuestro porqué ataca la identidad y pregunta por qué lo que es ha llegado a ser así. Al comienzo al menos, porque pronto nuestro porqué se enfrenta al mismo problema que encuentra cualquiera que intenta satisfacer la curiosidad de una niña de 3 años, el del regreso al infinito. El problema del regreso al infinito reside en el corazón del pensamiento identitario. Es un problema inherente a la identidad, en un mundo compuesto por identidades particulares que nos permite conceptualizarlas. Como hemos visto, la respuesta reside en la clasificación, en el agrupar las identidades particulares en clases. Nota del autor. Puede decirse que la ciencia identitaria implica 2 tipos de actividad, la identificación y la clasificación. Horkheimer, 188. Compara el concepto tradicional de ciencia con el trabajo de un bibliotecario. Los científicos experimentales y los investigadores empíricos están a cargo de las adquisiciones, enriquecen el conocimiento aportando nuevo material. La teoría lleva al catálogo, clasifica el material, lo etiqueta con el número correspondiente según la biblioteca. Algunas veces la distinción se plantea en términos de discurso de primer orden o discurso de segundo orden, o entre teoría o metateoría. El primero se refiere al trabajo empírico de identificación y el segundo a la formación y evaluación, clasificación de los conceptos. Fin de la nota del autor. El problema está en que los conceptos clasificatorios son arbitrarios a menos que puedan ser validados por un discurso de tercer orden y a su vez por un discurso de cuarto orden, etc., por lo que potencialmente en la fundamentación teórica existe un regreso al infinito. Resulta irónico que el pensamiento identitario tan cimentado en la perspectiva del sentido común que sostiene que por supuesto X es igual a X como algo definitivamente verdadero, es incapaz de darse a sí misma una base firme. Una y otra vez contra la imposibilidad de brindar tales fundamentos firmes han surgido intentos de mostrar que un sistema de clasificación puede tener una base racional. La búsqueda de una fundamentación racional para el pensamiento identitario conduce inevitablemente a algo dado irracional, a una cosa en sí que no puede ser explicada, Kant, a una mano invisible detrás del funcionamiento de la economía, Smith, a un espacio que está oscuro y vacío, Fichte. Cadel demostró que el intento promovido por Hilbert a comienzos del siglo XX para probar que la matemática es un sistema coherente y no contradictorio era imposible de cumplir. El resultado es por supuesto que en general el pensamiento identitario ha preferido no preocuparse por la racionalidad de su propio fundamento, dedicándose en cambio a incrementar la exactitud de sus propias disciplinas fragmentadas. Toda ciencia especial obtiene su exactitud precisamente de esa fuente. La ciencia especializada deja en sí el sustrato material que le subyace en última instancia, lo deja en intacta irracionalidad, improducido, dado, con el objeto de poder operar sin obstáculos en el mundo así producido, cerrado y metódicamente puro, con categorías del entendimiento que son problemáticas en su aplicación, porque se aplican a una materia inteligible y no al sustrato material real, ni siquiera el de la ciencia especial. Este es el problema que revela nuestro porqué. Ante nuestro porqué, la identidad siempre intenta limitar el daño, recuperar, dar vuelta al interrogante en su propio beneficio, encerrar el ataque dentro de un marco identitario. Todos estamos familiarizados con esto.
Es probable que en un persistente ¿por qué hay tantos niños viviendo en las calles? Finalmente se enfrente con la respuesta en términos de la propiedad privada, dada con la certeza de que es inmutable, o posiblemente con la respuesta de que Dios así lo dispuso, dada con la certeza de que Dios es quien es. Hasta es posible que se encuentre con otra más simple, más directa, así son las cosas, o lo que es así, así debe ser. A menudo aceptamos esos límites, aceptamos que la lucha implícita en nuestro porqué tiene límites, peleamos por mejores condiciones dentro de la universidad, pero no cuestionamos la existencia de esa institución. Peleamos por mejores condiciones de vivienda, pero no necesariamente cuestionamos la existencia de la propiedad privada, algo tan fundamental para las condiciones de vivienda. Nuestra lucha tiene lugar dentro de un marco aceptado de que así son las cosas. Sabemos que este marco limita o invalida parcialmente cualquier cosa que pudiéramos alcanzar, pero lo aceptamos a fin de obtener resultados concretos. Aceptamos los límites de la identidad y contradictoriamente al hacerlo así, los reforzamos. Pero supongamos que no aceptamos esos límites. Supongamos que persistimos en nuestro porqué de la misma manera en la que lo hace una obstinada niña de 3 años. Una solución al problema del regreso al infinito aparece solo cuando el ser se reconvierte en hacer. Decir que Dios lo hizo así no es una verdadera transición del ser al hacer, porque Dios está inmutable y eternamente confinado dentro del ser. Soy el que soy. La única respuesta que puede sacarnos del círculo de la identidad es la que señala a una creadora o un creador que cambia, que se crea a sí mismo en el proceso de creación. Esta respuesta es espantosa, pero es la única base de la esperanza. Existen tantos niños viviendo en las calles porque nosotros, los seres humanos, así lo hemos hecho. Somos los únicos creadores, los únicos dioses, dioses culpables, dioses negados, dañados, esquizofrénicos, pero sobre todo dioses que pueden cambiarse a sí mismos. Y esta respuesta pone de cabeza a todo el mundo. Nuestro hacer se convierte en el centro de toda comprensión. En las primeras páginas del Capital, Marx aborda muy rápidamente este movimiento inicial del porqué. El movimiento del análisis crítico de este trata de ir más allá de las apariencias, partiendo de la mercancía y de su carácter contradictorio como un bien útil, valor de uso, y como objeto producido para el intercambio, valor de cambio. Descubre que detrás de estas contradicciones reside el carácter bifacético del trabajo alienado como trabajo útil o concreto, que crea valor de uso, y trabajo abstracto, que produce valor, el que aparece como valor de cambio en el intercambio. Marx, 1990, en su página 51 nos decía: esa naturaleza bifacética del trabajo contenido en la mercancía es el eje en torno al cual gira la comprensión de la economía política. Fin de la cita. Devuelve rápidamente el ser de la mercancía al hacer y a su existencia como trabajo concreto y abstracto. La mercancía es tal porque la hemos hecho así. El eje es el hacer humano y la manera en la que está organizado. Pero entonces nuestro porqué sufre un giro. Si somos los únicos creadores, ¿por qué estamos tan despojados del poder? Si somos tan poderosos, ¿por qué esas cosas que son nuestros productos adquieren una vida independiente y nos dominan? ¿Por qué producimos nuestra propia esclavitud? ¿Por qué hicimos la sociedad de manera tal que millones de niños se ven forzados a vivir en las calles? Aunque nos sintamos tentados a responder por Dios, aunque no hay Dios, sino que solo somos nosotros. El porqué que inicialmente intenta ir más allá de la apariencia de las cosas y descubrir su origen, ahora intenta recomponer esas apariencias y ver cómo su origen, el hacer humano, ocasiona su propia negación. La crítica adquiere un doble movimiento, un movimiento analítico y uno genético, un movimiento de ir más allá de las apariencias y un movimiento de trazar el origen o génesis del fenómeno criticado. La idea de que la comprensión implica una crítica genética no comienza con Marx. Desde la época de Hobbes, los filósofos han sostenido que comprender implica seguir el proceso de construcción de un fenómeno y que para el desarrollo de las matemáticas es básico que se construya una prueba. El filósofo del siglo XVIII, Jean-Baptiste Vico, formuló el vínculo entre conocer y hacer, con particular fuerza cuando convirtió en su principio central la idea de que verum et factum convertuntur, la verdad y el hecho convergen. Por lo tanto, solo podemos conocer con certeza lo que hemos creado. Un objeto de conocimiento solo puede ser completamente conocido en la medida en que es la creación de un sujeto cognoscente.
El vínculo entre conocimiento y creación es central para Hegel, para quien el sujeto objeto del conocimiento-creación es el movimiento del espíritu absoluto, pero es con Marx que el principio verum factum adquiere toda su fuerza crítica. El conocimiento en este sentido es la reapropiación del objeto por parte del sujeto, la recuperación del poder hacer. El objeto se nos enfrenta como algo separado de nosotros, algo que está fuera. El proceso del conocimiento es por lo tanto crítico. Negamos la exterioridad del objeto y buscamos mostrar cómo nosotros, es decir, el sujeto, lo hemos creado. Vemos el dinero, por ejemplo, que nos enfrenta como una fuerza externa. Para poder comprenderlo, criticamos su externalidad y tratamos de mostrar cómo en realidad el dinero es nuestro propio producto. Este tipo de crítica no necesariamente implica denuncia, sino que va mucho más profundo. Cuestiona la existencia misma del objeto como tal, estremece la objetividad en sus cimientos. La crítica en ese sentido es el movimiento del antipoder, el comienzo de la reunificación del sujeto y el objeto. La crítica es central para todo el planteo de Marx. En su temprana introducción en torno a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel establece el punto claramente. Dice: el fundamento de la crítica irreligiosa es el hombre hace la religión no hace al hombre. Marx, 1958. La crítica de la religión no es la crítica de sus acciones nocivas o de sus efectos perversos, sino de su existencia misma como religión. Es una crítica que emana de la exclusiva subjetividad de la humanidad. El objetivo de la crítica es recuperar la subjetividad perdida, recobrar lo negado. En la religión Dios no se presenta a sí mismo como nuestra creación, sino como un sujeto independiente que nos ha creado como objeto. El objetivo de la crítica es invertir la subjetividad, restaurar la subjetividad donde debería estar, diciendo: nosotros somos el sujeto, somos nosotros los que hemos creado a Dios. La subjetividad de Dios entonces se revela como el autoextrañamiento de la subjetividad humana. La crítica es un acto de acercar sujeto y objeto, es la afirmación de la centralidad de la creatividad humana. Decía Marx: la crítica de la religión desengaña al hombre para que piense, para que actúe y organice su realidad como un hombre desengañado y que ha entrado en razón, para que gire en torno a sí mismo y a su sol real. La religión es solamente el sol ilusorio en torno al hombre mientras éste no gira en torno a sí mismo. Fin de la cita. El propósito de la crítica es restituir a los seres humanos a nuestro propio lugar como nuestro propio sol. Para el joven Marx es esencial desplazarse desde la forma de santidad del autoextrañamiento para desenmascarar la autoenajenación en sus formas no santas. La crítica del cielo se convierte con ello en la crítica de la tierra, la crítica de la religión en la crítica del derecho, la crítica de la teología en la crítica de la política. Marx, 1958, página 4. Marx permaneció fiel a su propio proyecto. Para él la ciencia no es conocimiento objetivo correcto, sino más bien el movimiento de la crítica y, en consecuencia, el movimiento del antipoder. La crítica no solo trata de penetrar un fenómeno y analizarlo, sino que trata sobre todo de ver cómo ha sido construido. Nos decía: parece justo comenzar por lo real y lo concreto, por el supuesto efectivo. Así, por ejemplo, en la economía por la población, que es la base y el sujeto del acto social de producción en su conjunto. Sin embargo, si se examina con mayor atención, esto se revela como falso. La población es una abstracción, si dejo de lado, por ejemplo, las clases de que se compone. Estas clases son a su vez una palabra vacía si desconozco los elementos sobre los cuales reposan, por ejemplo, el trabajo asalariado, el capital, etc. Estos últimos suponen el cambio, la división del trabajo, los precios, etc. El capital, por ejemplo, no es nada sin trabajo asalariado, sin valor, dinero, precios, etc. Si comenzara pues por la población, tendría una representación caótica del conjunto y, precisando cada vez más, llegaría analíticamente a conceptos cada vez más simples de lo concreto, representando llegaría a abstracciones cada vez más sutiles hasta alcanzar las determinaciones más simples. Llegado a este punto, habría que volver a reprender el viaje de retorno, hasta dar de nuevo con la población, pero esta vez no tendría una representación caótica de un conjunto, sino una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones.
Este último es manifiestamente el método científico correcto. Lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones, por lo tanto, unidad de lo diverso. Aparece en el pensamiento como un proceso de síntesis, como resultado, no como punto de partida, aunque sea el efectivo punto de partida, y en consecuencia el punto de partida de la intuición y de la representación. En el primer camino la representación plena es volatilizada en una determinación abstracta. En el segundo, las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento. Pero esto no es de ningún modo el proceso de formación de lo correcto mismo. Marx, 1985, páginas 50 a la 51. ¿Por qué Marx insiste en que este es el único método científico? Resulta claro que es teóricamente más exigente, pero ¿por qué importa? Además, ¿cómo vamos a entender la conexión genética? El comentario sobre la crítica de la religión sugiere una respuesta. La referencia a descubrir por el análisis el núcleo terrenal de las brumosas apariencias de la religión. Es una referencia a Feuerbach y su argumento de creer en la existencia de un Dios es una expresión de la autoenajenación humana, que la autoenajenación humana, en otras palabras, es el núcleo terrenal de la religión. La segunda parte de la afirmación de Marx, que dice, partiendo de las condiciones reales de vida imperantes en cada época, desarrollar las formas divinizadas correspondientes a esas condiciones, se refiere a la propia crítica de Marx a Feuerbach, al hecho de que la autoenajenación no debe ser comprendida en un sentido abstracto, sino práctico, y por lo tanto histórico. Feuerbach está en lo cierto cuando señala que Dios es una creación humana y no viceversa, pero el proceso de creación debe ser entendido prácticamente, sensorialmente. El concepto de Dios debe entenderse como un producto del pensamiento humano, y este pensamiento a su vez no es un acto individual ahistórico, sino un aspecto de la práctica social en ciertas condiciones históricas. La crítica de Feuerbach tiene importantes consecuencias políticas. La religión presenta a los seres humanos como objetos, como seres creados por Dios, el Creador universal, la génesis de todas las cosas, la fuente de todo poder, el único sujeto. La crítica de Feuerbach a la religión pone a los seres humanos en el centro del mundo, pero el ser humano de Feuerbach está atrapado en una autoenajenación atemporal. Los seres humanos son a la vez divinizados y presentados como seres impotentes. Una vez que se comprende la producción de dioses como una práctica social, histórica, humana, los seres humanos ya no están más atrapados en un vacío atemporal de impotencia. Se vuelve posible pensar en un tiempo de no enajenación, de condiciones histórico-sociales diferentes en las que éstos ya no producirían dioses, ya no producirían su propia objetivación. La crítica de Marx a los economistas políticos sigue el mismo patrón que su crítica a Feuerbach. En el Capital su atención se ha desplazado hacia un Dios mucho más poderoso que el de la religión, el Dios llamado dinero, valor. El dinero en el pensamiento cotidiano se proclama a sí mismo como el dominador del mundo, como la única fuente de poder. Ricardo, tomando el lugar de Feuerbach, ha demostrado que esto no es así. Ha descubierto por el análisis que el núcleo terrenal de las brumosas apariencias de la economía, la religión del dinero, es el trabajo humano como sustancia del valor. Sin embargo, Ricardo trata al valor de la misma manera en la que Feuerbach trata a Dios, como una característica de la condición humana atemporal y ahistórica. Es indudable que la economía política ha analizado, aunque de manera incompleta, el valor y la magnitud de valor y descubierto el contenido oculto de esas formas. Solo que nunca llegó siquiera a plantear la pregunta de por qué ese contenido adopta dicha forma, de por qué pues el trabajo se representa en el valor, de a qué se debe que la medida del trabajo conforme a su duración se represente en la magnitud del valor alcanzada por el producto del trabajo, a formas que llevan escrita en la frente su pertenencia a una formación social donde el proceso de producción domina al hombre, en vez de dominar el hombre a ese proceso. La conciencia burguesa de esa economía las tiene por una necesidad natural tan manifiestamente evidente como el trabajo productivo mismo. Marx, 1990, página 98 a la 99. El resultado es que Ricardo, como Feuerbach, pone a los seres humanos en el centro del mundo, pero deja a la humanidad atrapada en un vacío de impotencia temporal e inalterable.
Solo vinculando la producción de valor y de dinero con la práctica humana histórica y social, la crítica al poder del dinero y a la impotencia de los seres humanos se vuelve una teoría del antipoder humano, de la práctica humana del antipoder. La crítica genética es, por lo tanto, crucial para la comprensión de los fenómenos existentes como fenómenos históricamente específicos y, en consecuencia, como fenómenos cambiables, como formas de las relaciones sociales. En una nota a pie de página incluida en el pasaje recién citado en el que Marx se refiere a la economía política, afirma lo siguiente. Dice: precisamente en el caso de sus mejores expositores como Adam Smith y Ricardo, trata la forma del valor como cosa completamente indiferente o incluso exterior a la naturaleza de la mercancía. Ello no solo se debe a que el análisis centrado en la magnitud del valor absorba por entero su atención, obedece a una razón más profunda. La forma valor asumida por el producto del trabajo es la forma más abstracta, pero también la más general del modo de producción burgués, que de tal manera queda caracterizado como el tipo particular de producción social y con esto a la vez como algo histórico. Si nos confundimos y la tomamos por la forma natural eterna de la producción social, pasaremos también por alto necesariamente lo que hay de específico en la forma de valor y por lo tanto en la forma de la mercancía desarrollada luego en la forma de dinero, la de capital, etc. Marx, 1990, de la página 98 a la 99. La crítica genética posibilita la pregunta por la forma, nos ayuda a comprender que nuestro poder hacer existe en la forma de la negación, nos señala la importancia fundamental de la cuestión de la fuerza y de la realidad de lo que existe en la forma de ser negado. Estos ejemplos ponen de manifiesto que el método genético no es solo cuestión de aplicar una lógica superior. Nota del autor. La obra de Rubin sobre el valor 1977 tiene una importancia fundamental en lo que respecta a destacar el aspecto genético del método de Marx, pero fracasa en explicar por qué el método de Marx es políticamente importante. Véase Holloway 2001. Fin de la nota del autor. A veces se describe el método de Marx como si estuviera basado en la derivación lógica de las categorías. La categoría dinero de la categoría valor, la categoría capital de la categoría dinero, etc. Esto es correcto, pero en la medida que se entienda la derivación o el vínculo genético puramente en términos lógicos, el núcleo del enfoque marxista es mal interpretado. La pretensión de que el método de Marx es científico no es la pretensión de que su lógica sea superior o más rigurosa, sino que sigue en el pensamiento y por lo tanto forma parte del conscientemente en el movimiento del proceso del hacer. La génesis solo puede ser entendida como génesis humana, como poder hacer humano. El método de Marx es, sobre todo, importante políticamente. 3. La crítica entendida como un movimiento analítico y genético es el movimiento de desfetichización, la voz teórica del grito. La crítica es tanto destructiva como regenerativa. Es destructiva porque está dirigida implacablemente contra todo lo que es. Destruye la seidad misma. Ninguna afirmación identitaria, ningún reclamo, ya sea de izquierda, de derecha o de centro, de que algo es algo, puede ser inmune a la fuerza destructiva de la crítica. Sin embargo, la crítica no es únicamente destructiva. La destrucción del ser es, al mismo tiempo, la recuperación del hacer, la restauración del poder hacer humano. En la medida en que la crítica destruye aquello que niega, es también la emancipación de aquello que es negado. La crítica es emancipatoria en la medida en que es destructiva. La recuperación del hacer es, por supuesto, solo teórica. El ser que criticamos, la objetividad que criticamos, no es una mera ilusión, es una ilusión real. Existe una separación real entre el hacer y lo hecho, entre el sujeto y el objeto. Los objetos que creamos realmente nos enfrentan como algo ajeno, como cosas que son. La crítica genética implica la recuperación de nuestra subjetividad perdida. La comprensión de aquellos objetos extraños son el producto de nuestra propia subjetividad autoalienada, pero los objetos no dejan de ser extraños solo por nuestra crítica. Su objetividad no es el resultado de nuestra falta de comprensión, sino del proceso autoalienado de trabajo que los produjo. Decir esto no es en absoluto minimizar la importancia de la teoría, sino remarcar lo obvio. La teoría solo tiene sentido si se la comprende como parte de la lucha más general por la recuperación real del hacer.
En el contexto de esta lucha es importante enfatizar que el hacer que se recupera no es un hacer individual, sino social, a fin de comprender la génesis del fenómeno, a fin de comprender el origen de las apariencias fetichizadas, siempre somos llevados de vuelta al hacer social y a la forma en la que existe. Comprender el origen del dinero, por ejemplo, no es cuestión de decir X lo hizo, sino de ver que el dinero es generado por la organización del hacer humano como trabajo alienado que produce mercancías. El dinero, así como el valor, el Estado o el capital son, como señala Marx, formas de relaciones sociales, pero es crucial comprender que las relaciones sociales son relaciones entre hacedores, entre sujetos activos. El hacer recuperado por medio de la crítica genética es hacer social, es lo que hemos llamado el flujo social del hacer. Este hacer social no es solo algo en el pasado, es sustrato presente. Esto es de suma importancia para comprender la fuerza de nuestro grito. Lo que es negado, el hacer social, no solo es el origen histórico del ser que niega ese hacer, es su sustrato presente del cual no puede escapar. La crítica genética del dinero en el primer capítulo del Capital no solo señala su origen histórico, más bien revela la regeneración continua del dinero por medio de la existencia del hacer social como un trabajo alienado que produce mercancías. El dinero no podría existir si el hacer no existiera como trabajo abstracto. La comprensión del fetichismo como fetichización vuelve claro el hecho de que esa génesis no solo debe ser entendida como histórica, sino sobre todo como presente. No preguntamos simplemente cómo surgieron el valor, el dinero o el Estado como formas de relaciones sociales, sino más bien cómo surgen el valor, el dinero o el Estado como formas de relaciones sociales, cómo se quiebran y se recrean esas formas cada día, cómo creamos y recreamos esas formas cada día. Procediendo de nuestro grito, nos enfrentamos a un mundo que está fijo, un mundo de aceidad. La crítica quiebra esa fijeza primero mostrando que todos los fenómenos son formas, modos históricos de existencia de las relaciones sociales, y ahora mostrando que esas formas son altamente volátiles, inestables, que son constantemente desafiadas, quebradas, reformadas y desafiadas nuevamente. El hacer revelado por la crítica genética no es una subjetividad pura, es una subjetividad dañada, la única clase de subjetividad que conocemos. La crítica busca comprender los fenómenos sociales en términos de creatividad humana y las formas en las que esa creatividad existe. El hombre que hace la religión no es un hombre completo, es un hombre enfermo, dañado, autoalienado. Nota del autor. Por el momento adoptamos el término de la traducción de Marx, teniendo en cuenta que Marx mismo utiliza la palabra Mensch, de género neutro. Fin de la nota del autor. Una cita de Marx en 1958 en la página 3 nos dice: la religión es la autoconciencia y el autoconsentimiento del hombre que aún no se ha encontrado a sí mismo o ha vuelto a perderse. La religión es el suspiro de la criatura agobiada, el corazón de un mundo sin corazón, el espíritu de las condiciones carentes de espíritu. Fin de la cita. De manera similar, en el Capital Marx no deriva todas las categorías de la economía política de la creatividad humana, sino más bien a partir de la existencia dual, autoantagónica, autodividida de la creatividad humana en trabajo concreto y trabajo abstracto. La crítica genética señala la exclusiva subjetividad de la humanidad. En ese sentido, es un grito grande y poderoso del poder hacer. Somos nosotros los que creamos la sociedad, no Dios, no el capital, no el destino. Por lo tanto, nosotros podemos cambiarla. Nuestro grito inicial de frustración comienza aquí a convertirse en un grito de antipoder. Por otro lado, si nosotros creamos la sociedad de manera tal que nos enfrenta como algo extraño, si nosotros en tantos sujetos creamos una objetividad que no reconocemos como expresión de nuestra propia subjetividad, es porque entonces nosotros mismos estamos autoenajenados, autoalienados, vueltos contra nosotros mismos. Existe una tendencia, quizás en las críticas izquierdistas al capitalismo, a adoptar una moral altiva, a colocarnos por encima de la sociedad. La sociedad está enferma, pero nosotros estamos sanos. Sabemos lo que está mal en la sociedad, pero la sociedad está tan enferma que los otros no lo ven. Nosotros estamos en lo correcto, tenemos conciencia verdadera. Aquellos que no ven que estamos en lo correcto son engañados por la sociedad enferma, están envueltos en falsa conciencia.
El grito de enojo a partir del que comenzamos se convierte muy fácilmente en una denuncia santurrona de la sociedad, en un elitismo moralista. Quizás deberíamos escuchar a los defensores de la realidad cuando vuelven nuestro grito en nuestra contra y nos dicen que estamos enfermos, que somos irrazonables, inmaduros, esquizofrénicos. ¿Cómo es posible que digamos que la sociedad está enferma y nosotros no? ¡Qué arrogancia! ¡Y qué sinsentido! Si la sociedad está enferma, entonces por supuesto que nosotros también lo estamos, dado que no podemos permanecer por fuera de ella. Nuestro grito es un grito contra nuestra propia enfermedad, que es la enfermedad de la sociedad. Es un grito contra la enfermedad de la sociedad, que es nuestra propia enfermedad. Nuestro grito no es contra una sociedad que está allí, afuera. Es igualmente un grito contra nosotros mismos, porque estamos conformados por la exterioridad de la sociedad, por el hecho de que la realidad está por fuera de nosotros y contra nosotros. Para el sujeto no tiene sentido criticar el objeto de manera santurrona cuando el sujeto es, y no es, parte del objeto criticado, y en cualquier caso está constituido por su separación y su no separación respecto del objeto. Tal crítica santurrona supone y por lo tanto refuerza la separación entre objeto y sujeto que es, en primer lugar, la fuente de la enfermedad tanto del sujeto como del objeto. Es mejor, por lo tanto, suponer desde el comienzo que la crítica de la sociedad debe ser también lucha contra el nosotros, que no solo estamos en contra del sino en el capitalismo. Criticar es reconocer que somos seres divididos. Criticar la sociedad es criticar nuestra propia complicidad en la reproducción de tal sociedad. Comprender esto no debilita nuestro grito de ninguna manera. Por el contrario, lo intensifica, lo hace más urgente.